Hola, mi nombre es Britney Ramírez, soy de Mercadeo Segundo B y vengo a hablarles sobre las sociedades personalistas y las sociedades capitalistas, sus diferencias y sus similitudes. En las sociedades de capital es una empresa con personalidad legal propia que funda una o más personas para perseguir un objetivo mercantil. En su calidad de persona jurídica, una sociedad de capital responde ante posibles deudas únicamente con su propio patrimonio, es decir, la responsabilidad se limita a la propia sociedad, es decir, a las aportaciones, acciones, capital social y no a los bienes privativos de cada socio, en función de la forma jurídica de la sociedad de capital. La capacidad operativa de cada socio dentro de las mismas también podría limitarse a su participación financiera. En esta hay dos tipos. Está la sociedad de responsabilidad limitada o sociedad limitada. En estos tipos de sociedad tan habitual en nuestro país, los socios han de aportar un buen capital, bien en el momento de la escritura pública, más tarde, siguiendo ciertas obligaciones en capital, en bienes o en ambos. El capital social se divide en participaciones y puede fundarse ya con una sola persona. Sus características son: primero, estatus jurídico. Una sociedad de capital constituye una persona jurídica, lo que significa que tiene personalidad propia, al margen de sus socios. Esta característica le permite adquirir propiedades y acudir a los tribunales como parte interesada. También las sociedades personalistas, puesto que también adquieren personalidad jurídica en el momento de inscribirlas en el registro mercantil. Esta forma autoriza incluso a que otras personas ajenas a la sociedad la representen en los órganos de administración y gobierno, puesto que la sociedad no pierde su identidad en el caso de la sociedad anónima. Las acciones pueden venderse o transferirse con total libertad. Segundo, limitaciones de la responsabilidad. Las sociedades de capital cuentan con un patrimonio propio, compuesto por las aportaciones de los socios, y dado que la sociedad cuenta con personalidad jurídica, sus operaciones solo afectan a su patrimonio. Tercero, órganos de representación. En esta forma de sociedad mercantil no es necesario que sean los propios socios quienes dirijan la empresa. En realidad, lo más frecuente es que sea un órgano externo formado por una o varias personas cumpliendo funciones de gobierno, gestión y representación. El que represente a la sociedad. Aunque muchas veces los socios seleccionan a un directivo de entre sus filas o sientan a un accionista en el consejo ejecutivo, o mejor aún, en el órgano de vigilancia, separa a los socios capitalistas y ejecutivos. Puede ser muy conveniente. Al fin y al cabo, contar con capital no implica disponer de la voluntad, de la habilidad para dirigir una sociedad. Cuarto, la Constitución. En estrecha relación con la personalidad jurídica independiente, con la responsabilidad limitada, la ley establece unos requisitos muy estrictos para poder constituir una sociedad de capital. En primer lugar, exige una escritura pública ante notario y la debida inscripción en el registro mercantil.
y para garantizar la respuesta de la sociedad ante posibles deudas se ha de poner un capital en común. No siempre es imprescindible abonar el mínimo legal en el momento de su constitución. Estas son las excepciones, que es en una sociedad limitada o en una sociedad anónima. Quinto, derecho a participar en las ganancias sociales. La Junta de Socios es la que decide cuándo y cómo se distribuyen los dividendos, teniendo en cuenta unas limitaciones de carácter operativo establecidas por la ley, para evitar la descapitalización de la sociedad. Primero, dotar primero la reserva legal. Segundo, la compensación de pérdidas. Tercero, dotar otras reservas obligatorias. Cuarto, preservar los derechos de los fundadores. Quinto, retribuir a los administradores. Sexto, retribuir prestaciones y asesorías. Séptimo, emprendimientos contractuales. El sexto viene es contabilidad, reglamentación tributaria. Las sociedades de capital son sociedades mercantiles, según lo reconoce el Código Mercantil. Estas sociedades tributan por el impuesto de sociedades y no por el IRPF y están obligadas a representar su contabilidad. Ahora vienen las sociedades personales. Tal y como recoge el Código de Comercio, artículos 125 y 144, una sociedad de personas, compañía colectiva, es una sociedad mercantil colectiva que agrupa a dos o más socios que persiguen un único objetivo. En esta forma, la persona, el socio, en lugar de su aportación dineraria, estrecha o vinculación entre la sociedad y sus socios, responden ilimitadamente con su patrimonio. Por ello, se constituye a partir de un contrato social en el que se definen los estatutos que lo regirán. Esta tiene dos tipos. Está primero la sociedad colectiva. La sociedad colectiva o sociedad regular colectiva no es muy frecuente en la actualidad, pero es una asociación colectiva posible, por lo que conviene conocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles. 2. Sociedad comanditaria simple. La sociedad comanditaria siempre se constituye con un mínimo de 2 socios, pero tampoco es necesaria una aportación dineraria mínima como sociedad de tipo mercantil. También se rige por el Código de Comercio y tributa por el impuesto de sociedades. La diferencia entre las sociedades de personas y de capital, primero, en la sociedad de personas son sociedades en las que la gestión corresponde a los socios, y en las de capital esta no tiene por qué corresponder a los socios. 2. Las sociedades personalistas las regula el Código de Comercio, y las sociedades capitalistas se regulan por la Ley de Sociedades Capital, aprobado por un decreto legislativo. 3. La razón social refleja el nombre de la persona o las personas que lo crean. Todos tienen los mismos derechos. En las sociedades capitalistas, el nombre será alusión al objeto social de la sociedad. 4. La administración de las sociedades personales puede ser ejercida por cualquiera de los socios existentes en concepto único de la capital. Y en la sociedad capitalista, la administración no está a cargo de quien hace los aportes
sino que se delega a un tercero llamado administrador o representante legal. Entre las similitudes tenemos, primero, que son sociedades de personas. 2, que los dos se rigen por reglas. 3, igual tienen que tener un administrador. 4, tienen que tener una contabilidad. 5, son empresas. 6, la empresa tiene que llevar un nombre. Y 7, los dos tienen personalidad jurídica. Gracias.